buenas tardes, creo, para la mayoría de los participantes, quizás buenos días para algunos. Hoy queremos hablar de avances en intercambio iónico en el proceso de refinación de azúcar de caña. Entonces, para las personas que ya están en esta industria azucarera, ustedes van a ya saber mucho del proceso, pero de todas maneras vamos a explicar las cosas de una forma básica para que otros puedan entender. Entonces, ¿por qué estamos hablando de avances en intercambio iónico? ¿Por qué son importantes los avances? Son importantes de muchos ángulos, uno de ellos siendo los costos operativos. En cualquier industria que estés, en cualquier planta, los costos siempre se tienen que manejar y con mejoras y con avances, eso siempre se tiene en meta, es reducir los costos operativos. También con el avance del tiempo vemos que hay nuevas normas y reglas relacionadas al medio ambiente, así que tenemos que seguir pensando en cómo optimizar y mejorar nuestro proceso para cumplir con esas normas. Y como último, las cosas siempre cambian, la materia prima, la calidad y otros parámetros de ingreso suelen cambiar, por eso siempre tenemos que pensar en ajustar y modificar nuestros procesos para poder procesar parámetros diferentes y también para dar flexibilidad a los sistemas. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Resumiremos estos mejoramientos a través de 3 estudios de casos. Como Victoria lo dijo, después de cada estudio de caso tendremos más o menos 5 minutos para escuchar las preguntas de ustedes y poderles dar unas respuestas. En los 3 estudios de casos hablaremos primero de los mejoramientos en el proceso de decoloración. En el segundo caso de estudio nos enfocaremos más en la secuencia de regeneración durante el proceso de decoloración y observaremos cuáles son las nuevas modificaciones para esa secuencia. Y en el último caso de estudio hablaremos de la producción de azúcar líquido y los últimos avances en esa área. Antes de comenzar, quiero decir unas pocas palabras acerca de Novacep. Novacep antes era conocido como la empresa Aplexion, ahora es conocido como Novacep. Novacep es una empresa francesa, así que la oficina principal está en Francia, pero tiene una presencia global con sedes importantes en Estados Unidos y también en China. Antoine y yo trabajamos desde la oficina de ventas de Estados Unidos, localizada en Filadelfia. ¿Qué es lo que hace Novacep? Novacep sirve a las industrias de biotecnología. Estas incluyen ingredientes alimenticios, como el azúcar de caña, que ustedes conocen, ingredientes funcionales, que son ingredientes con más alto valor, como fructo-oligosacáridos. También servimos el mercado de químicos derivados a base de fermentación, como aminoácidos. Y por último, servimos los mercados de otros químicos industriales. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto a través de tecnologías claves, y las 3 tecnologías claves de Novacep incluyen el intercambio iónico, filtración a base de membranas cerámicas y también la cromatografía industrial. Nuestras soluciones no solo son para equipos de gran escala, nuestro modelo de negocio se basa en ayudar y crear valor desde el I+D hasta la puesta en marcha. Tenemos el personal y los laboratorios para poder llevar a un proyecto desde el estudio de laboratorio hasta la comercialización industrial. Así que esos son algunos detalles cortos sobre Novacep. Si tienen alguna otra inquietud o quieren solicitar más información, nos pueden contactar.
Muchas gracias, Oscar. Yo voy a seguir con el estudio de caso 1. Y realmente es una historia que tenemos con un cliente de nosotros y es la historia de cómo hemos transformado algo viejo en algo nuevo. Y el contexto y la planta, yo voy a presentar un poco cómo estaba. Y estaba una planta de decoración y que funcionaba en doble pase. ¿Qué significa doble pase? Significa que el jarabe de azúcar pasa a través de dos columnas y de intercambio iónico. Y en el mismo tiempo hay una tercera columna que está haciendo regeneración. Eso es lo que llamamos un tren. Y en esta planta estaban 3 tren y un total de 9 columnas. La planta, un poco más en la capacidad cada día en la unidad de refundición era de 4.500 toneladas, bastante grande. Y la color de entrada estaba de 850 ICUMSA y a la salida de la decoración menos de 200. Así, la tasa de decoración era de más o menos 80%. Un sistema robusto que estaba funcionando exactamente como se necesitaba. Y año tras año el ambiente cambió. Y discusiones con el cliente y se necesitaba que integrar la evolución de la capacidad de la planta. Porque con un sistema doble fase funciona muy bien, pero hay momentos donde es un poco difícil que tener flexibilidad por la capacidad, si se necesita un poco más o un poco menos. Se cambió también la materia prima, porque ya no era azúcar crudo, pero azúcar VHP con una calidad mayor. Y también el cliente trabajaba sobre el pretratamiento de carbonatación. Así la Corol que estaba ligando en las columnas ya no estaba 850 ICUMSA, pero solamente 600. Y para finir, estaba importante que trabajar sobre los tiempos de inactividad, porque con un sistema de doble pase es muy bien en términos de decoración, pero si se necesita que hacer una operación de mantenimiento sobre una columna para, por ejemplo, cambiar la resina, se necesita que parar en el mismo tiempo 3 columnas que funcionan juntas. Así, el cliente quería que este sistema robusto se convirtió en un sistema más ágil. Así es una foto de cómo estaban las columnas antes de hacer el mejoramiento. Y podemos ver aquí cómo es la planta hoy. No es un sistema que funciona doble pase, ya no. Podemos ver que hay 7 columnas que funcionan para hacer la producción, la decoración, y en simple pase. Y en el mismo tiempo hay 2 columnas que hacen la regeneración en el mismo tiempo. Lo que es muy interesante es que una columna se puede parar para hacer mantenimiento, cambiar la resina o algo. Y en este momento no se necesita que bajar la capacidad de la planta, porque es posible que levantar un poco el flujo en cada columna y así no se necesita que bajar la capacidad. ¿Qué hicimos? Primero, no se necesitaba la línea de doble paso, ya no, y así le eliminarán para obtener una columna que funciona simple paso. Después,
se necesitaba una adición de un codalímetro y una válvula de control en cada columna. Y se necesitaba también que agregar una línea de endulzamiento en cada columna, porque no estaba el caso en doble paso. Así tenemos un control independiente de cada columna. Con el mismo tema, se necesitaba una adición de controlador de velocidad en las bombas de alimentación para manejar precisamente el flujo que llega en cada columna. Y por supuesto, una actualización del programa en el HMI, porque la planta de ayer, doble paso, no es la misma que es la planta de hoy. Lo que fue muy bien es que solamente 6 días se necesitaron de paro, 6 días de paro para implementar la remodelación. Para concluir, podemos ver un poco los beneficios de las operaciones de este mejoramiento. Tenemos un mejor control de las operaciones, más flexibilidad, y es posible ahora por esta planta que durante un mantenimiento no hay caída de capacidad. Así es por el estudio de caso 1 y podemos responder las preguntas. Bueno, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a nuestros participantes que pueden compartirnos sus preguntas por el chat y si lo desean también pueden compartirnos sus preguntas por medio del micrófono, encendiendo su micrófono y levantando la mano, nosotros les damos paso. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Novastep tiene referencias de equipos de noveno en Norteamérica y Latinoamérica? Sí, por supuesto. Tenemos referencias en Norteamérica y en América del Sur. Quizás vamos a ver un poco más al fin de la presentación. Tenemos un slide para presentarlo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron en el proceso en cuanto al tiempo se apagó la inversión? Yo puedo decir que fue muy rápido, porque podemos decir que con el ahorro de flexibilidad y el facto que no se necesita que parar la planta o un tren cuando se necesita que hacer un mantenimiento, cada año el ahorro por el cliente es de 24 días de producción. Es bastante grande. Podemos decir que es muy, muy rápido. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas principales? Las ventajas principales, yo le he dicho, es una flexibilidad mayor por la planta y un ahorro más grande de productividad. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo bajaron de 800 a 500 de color UI? ¿Es el máximo porcentaje de remoción obtenido el 80%? En doble pase es un poco difícil que obtener solamente una unidad de decoración. Más de 80 es posible, pero será más o menos 85. Si hay un azúcar que hay un color que es más grande, quizás se necesita una otra unidad de decoración. Típicamente, menos de 1000 ICUMSA podemos utilizar una unidad con una resina que está estirénica, pero con una color que es más de 1000, podemos hacer una primera unidad de decoración con una resina acrílica y después hacer una segunda decoración con la resina estirénica. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La columna modificada que presentan tiene un solo tipo de resina y qué tipo es? Si fueran dos tipos, ¿cómo se realiza la limpieza? Aquí es estirénica y la limpieza, yo no sé exactamente lo que dicen, quizás la regeneración. La regeneración Seguro, sí.
¿sí? A la fin de la producción se hace con salmuera, con sal, pero no es exactamente una limpieza, es una operación donde el cambio osmótico puede tomar la color de la resina. No es exactamente, así es una resina de intercambio iónico, pero en este caso no se hace intercambio iónico. Es una historia de adsorción, yo no sé cómo se dice adsorción, y después para hacer la regeneración, el cambio osmótico puede tomar la color de la resina. Perfecto. ¿Y el tiempo del ciclo de la unidad de Ah, decoloración? ¿Y para qué ok. flujo y para qué Brux? Típicamente, una unidad como este funciona de 8 horas a 12 horas, más o menos. Depende de la calidad del jarabe, depende de la color que hay en el jarabe y depende de lo que se necesita después de la decoloración. Y el Brix más o menos en cada refinería es 67. 67. 67. 67. 67, sí. Y el flujo, yo no lo tengo, he olvidado, pero podemos calcularlo rápidamente, pero yo no me recuerdo. ¿Cuál es la pureza alcanzada en el refino del licor frente al carbón activado? El carbón activado. No sé si hay confusión, pero no hay carbón activo Mm. en este proceso. En este proceso, Es resina, intercambio iónico a base de resina. pero la pureza típicamente tenemos el jarabe con este color será de on 10, on dry solid sería de 98, 99 la pureza del azúcar en el jarabe. Y listo. Vamos con la última pregunta. ¿Se ha producido con meladura en lugar de licor fundido? Es un tema muy interesante. Aquí es por este estudio de caso, trabajamos con jarabe, con azúcar crudo que es refundido. Sabemos que la meladura tiene una color muy alta y una pureza que es muy baja. Así, no es tan fácil que tratarlo sobre intercambio iónico, pero tenemos otras ideas que podemos poner, como usar cromatografía y para separar la color de las impurezas. Hacemoslo muy bien con remolacha, beetroot, sí. Y es un tema que estamos trabajando sobre ahora. Bueno, las preguntas que no alcanzamos a responder por cuestiones de tiempo, les recordamos que se van a dar respuesta de manera directa por el correo electrónico. Entonces vamos con el siguiente estudio de caso. Entonces seguimos avanzando. Para el segundo estudio de caso nos enfocaremos en la secuencia de regeneración para este proceso de decoloración. Específicamente mostraremos avances en la secuencia que optimizan el proceso y minimizan los costos operativos. Empecemos hablando un poco más sobre el proceso de decoloración. Antoine, retrocede un slide. Actualmente los dos métodos comunes de decolorar, como ya deben de saber, incluyen de un lado el intercambio iónico, que es lo que Novacell diseña y provee, y del otro lado carbón activo. El argumento en contra del intercambio iónico históricamente ha sido que el proceso consume mucha agua y produce mucho efluente. Este estudio de caso demostrará que no existe este argumento, ya que con los avances en el proceso de regeneración para la decoloración a base de intercambio iónico requiere poca agua y produce poco efluente. Así que veamos cómo funciona esto. Primero empecemos con cómo funciona el proceso de regeneración tradicionalmente con intercambio iónico. Luego les enseñaremos qué modificaciones hemos hecho para mejorar este proceso.
En el proceso de decoloración, el jarabe de azúcar pasa por la columna para que la resina remueva el color del jarabe. Esto es el proceso de decoloración. Llega un punto cuando la columna se satura con tanto color que no se puede quitar más el color, y este es el punto donde la resina se tiene que regenerar para poder seguir decolorando el jarabe de azúcar. Entonces, el primer paso en la secuencia de regeneración es el desendulzamiento. En este paso introducimos agua por la parte superior de la columna para desplazar el jarabe y dejar a la columna llena de agua. Luego, en el paso número 2, es donde hacemos un retrolavado, introduciendo agua por la parte inferior que sale de la columna y se manda al desagüe. Este retrolavado se hace para agitar la resina, lo que es importante para el proceso. Luego enviamos salmuera con una concentración de 10% por la parte superior de la columna para comenzar el proceso de regeneración. La salmuera, como Antoine nos ha explicado un poco, hay una interacción química y física que ocurre con la salmuera y la resina que está saturada, y esta interacción es lo que remueve el color de la resina usando la salmuera. Pero lo que hace esto es que genera un efluente que sale por la parte inferior, y normalmente este efluente o se manda al desagüe o se tiene que tratar, dependiendo en las regulaciones del lugar donde está la refinería. Y por último, el paso final es el enjuague. El propósito de este paso es simplemente de desplazar toda la salmuera y los otros contaminantes de la columna con agua para que la columna quede lista para ser endulzada y para seguir el proceso de producción de azúcar, decolorando el azúcar. Entonces, este es el proceso de regeneración tradicional. Adicionalmente, de forma tradicional, especialmente en Novasep, en el pasado, hemos siempre tratado de instalar estos sistemas de recuperación de salmuera. Estos sistemas funcionan a base de un sistema de nanofiltración, y la recuperación de la salmuera normalmente es de 75%. Ok, entonces ahora empecemos a hablar de cuáles son las modificaciones que hemos hecho para esta secuencia tradicional. Para el primer paso, que es el desendulzamiento, no hay ningún cambio. En realidad se ha analizado y no hay necesidad para hacer cambio en este paso. Entonces seguimos al paso número 2. En el paso número 2, que es el retrolavado, sí hay unas modificaciones. Aquí podemos ver el antes y el después. En el después, lo que observamos es que la modificación es que dividimos esta agua que sale de la columna en dos fracciones. Una fracción es la que va al desagüe y la otra fracción es lo que nosotros llamamos el agua dulce. Es agua que tiene una concentración baja de azúcar, y esta es el flujo que podemos reciclar de vuelta al proceso de refundición para poder recuperar ese azúcar. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más. En los siguientes procesos hacemos unas modificaciones donde podemos recuperar agua que se ha usado, y esa agua recuperada la podemos utilizar aquí, en este retrolavado. Entonces, en la modificación, si retrocedes un poco, Antoine, uno más. Ya. Es importante remarcar que en el después no estamos usando agua nueva, estamos usando agua recuperada. En el siguiente paso de regeneración hacemos algo parecido. La salida de la columna se separa en 3 fracciones, dependiendo en su contenido de sal. Las primeras 2 fracciones se llaman aguas recuperadas, y la última fracción, con mucha sal y contaminantes, se envía a la planta de tratamiento. O sea que este proceso modificado produce 2 flujos de agua recuperada, con diferente concentración de sal, poca sal.
En el último paso de enjuague, el avance es usar las aguas recuperadas, como hemos dicho, en el paso de regeneración, las que recuperamos en el paso de regeneración para disminuir el consumo de agua para hacer el enjuague. Entonces, en el antes y el después podemos ver de que para hacer el enjuague empezamos con las aguas recuperadas y luego añadimos agua fresca, agua adicional para terminar el enjuague. Estas modificaciones aparentan ser simples, pero dan un impacto muy significativo en el costo de la operación del proceso. Aquí hay un diagrama de flujo resumiendo el proceso moderno de regeneración con los flujos de recuperación y reciclaje para el agua dulce, para la salmuera y las aguas recuperadas para el enjuague. Con este diagrama que vemos aquí en esta lámina podemos fácilmente observar las diferentes fracciones de agua con bajo contenido de sal que se pueden recuperar para el uso de enjuague. El diagrama muestra el flujo del efluente durante la regeneración con la concentración de sal en la línea azul y el color siendo representado por la línea naranja. Las secciones en azul y rojo que ven en el diagrama son las fracciones que se pueden recuperar para un uso futuro para los pasos de enjuague. La sección en amarillo es la fracción que se manda al sistema de nanofiltración para recuperar la salmuera. Una última modificación es el uso de un evaporador en el circuito de la nanofiltración para recuperar aún más salmuera. La recuperación puede aumentar de salmuera de un 75% a un 95%, lo que es muy significativo. Si hay fuentes de vapor de baja presión en la refinería en exceso, entonces este vapor gratis se puede utilizar para este nuevo evaporador y así este mejoramiento se puede implementar sin ningún costo operativo adicional. Aquí vemos el antes y después, solamente son diagramas de flujo donde podemos comparar el proceso con las modificaciones y esta última lámina incluye la instalación del evaporador. Pueden ver que está dentro del circuito de la nanofiltración. ¿Ok? Y concluimos el estudio de caso con esta última lámina que resume los costos operativos para este proceso de regeneración. Las columnas en gris son los costos operativos normales, sin las modificaciones. Las columnas en naranja son los costos impactados con las modificaciones, pero no incluyendo el evaporador. Y las columnas en azul incluyen el uso del evaporador con las modificaciones. Entonces, hay bastante información aquí, pero en la parte izquierda, donde ven las diferentes áreas y pasos de la regeneración, pueden ver que normalmente con estas modificaciones reducimos los gastos operativos. En la parte derecha, en la sección que está resaltada con esa línea, con ese cuadrado naranja, aquí resumimos todos los costos operativos están totalizados. Aquí puedes ver los costos totales de operación y podemos fácilmente ver el impacto de estas modificaciones. Y el impacto de las modificaciones, incluyendo el evaporador, es muy significativo. Es una reducción de más o menos 60%, algo así. Es importante hacer nota que aquí estamos haciendo estos cálculos asumiendo que el vapor que usamos para el nuevo evaporador es un gasto adicional. Si la refinería tiene la disponibilidad tiene disponible vapor en exceso para poder usarlo de manera gratis, entonces los gastos se disminuirían aún más.
Y con eso concluimos el segundo estudio de caso. Y podemos entrar a la sección de preguntas sobre este caso. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, iniciamos con esta sesión. La primera pregunta es, en el desendulzado de la columna, ¿se puede drenar el jarabe por la parte inferior de la columna para generar menos aguas dulces? Yo no pienso que la dirección del flujo durante el desendulzar va a hacer más diferencia. Lo que es importante es que cuando vamos a empezar la planta, a empezar el proceso, vamos a ver exactamente qué es la cantidad de agua que se necesita para hacer un buen desendulzar y para ser seguro que no hay azúcar, que ya no hay azúcar en la columna. Tradicionalmente hacemos el desendulzar de arriba a abajo. Una otra idea es que es mejor que hacer la generación, el desendulzar y la operación con la salmuera, de hacerlo en la otra dirección que la producción. La producción se hace de abajo a arriba y es mejor que hacer la regeneración de arriba a abajo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo de inversión en porcentaje de un sistema de recuperación de salmuera comparado con CAPEX de un sistema nuevo para tratamiento con resinas? Creo que solo están preguntando, Antoine, ¿cuál es la diferencia en el costo de CAPEX entre un intercambio iónico sin nanofiltración y uno con nanofiltración? En porcentaje, algo así. Realmente el costo sin o con nanofiltración no hay tan diferencia cuando se mira al costo total de un proyecto, y el retorno es más rápido porque están ahorro en salmuera que no se necesita que consumir, y están ahorro en todos los efluentes que no se producen, que yo no tengo exactamente Las cifras. sí, las cifras, pero la persona que hace la pregunta puede mandarme un email y tenemos un brochure, Un folleto. sí, que muestra exactamente cuál es la diferencia. ¿Y los filtros? ¿Cuál es el periodo de recambio? ¿Por número de ciclos o por flujo de salmuera tratada? Los filtros. ¿Qué tan frecuentemente se cambian las membranas en el equipo de nanofiltración? Sí, típicamente cada 2 años, por una refinería que funciona cada día. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el precio del sistema utilizado para la nanofiltración? Depende de la capacidad de la planta, porque hemos visto que hay plantas que tienen 4.000 toneladas por día, y hay que solamente tienen, yo no sé, 500 o 1.000. Y por supuesto la nanofiltración no será exactamente la misma size, la misma Tamaño. sí, tamaño. Podemos decir que por supuesto es menos de $500,000, y dependería del tamaño de la planta. Claro, no tenemos un precio, como se dice, estandarizado Sí. en este momento. Depende, varía mucho caso por caso, así que Exactamente. tendremos que tener un poco más de datos para dar una mejor respuesta. Perfecto.
Para drenar el jarabe, ¿se puede hacer con aire inicialmente? Ah, sí, es un tema que hay con el intercambio iónico, no solamente es con el azúcar, es el mismo con desmineralización de jarabe, de glucosa, de fructosa. Hay dos escuelas, la escuela del agua y la escuela del aire. Podemos hacerlo diferente. Yo pienso que con la agua, por la descoloración, es mayor. La razón es que a la resina no le gusta que ver aire, no le gusta a la resina que no estar en agua. Y si hay un problema durante la regeneración y que la resina va a ser sin agua, no ser en el agua por un momento un poco largo, es muy grave por la salud de la resina. Es la razón por qué yo prefiero que hacerlo con agua, pero es posible, técnicamente es posible. Perfecto, Antoine. Vamos con la última pregunta. ¿Podría explicar cómo funciona el cambio osmótico en la regeneración de la resina? Sí, y lo que pasa es que esta resina, tú puedes imaginar que es una matricia de plástico realmente, y la color va a ser absorbada en la matricia. Y después de ser rinzada, la matricia es muy pequeña, pero cuando se pone sal en la columna, la matricia va a ser más grande y así la color se puede salir de la matricia. Es exactamente lo que pasa. Y es realmente una operación sí, es química osmótica, pero no es intercambio iónico. Bueno, terminamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que nos quedaron pendientes, les recordamos que van a ser respuestas vía correo electrónico y vamos a darle continuidad al tercer estudio de caso. Muchas gracias, Victoria. Y así yo sigo con el estudio de caso 3 y vamos a hablar un poco de la producción de azúcar líquido. Y sabemos que es un mercado que se ha desarrollado en varias partes del mundo. Y hoy hay un buen control de los parámetros de calidad específicos relacionados con los azúcares líquidos y su utilización por los usuarios finales como ingredientes para la fabricación de alimentos y bebidas. Y hay un desarrollo de aplicaciones por el azúcar líquida para mercados locales y especialmente en países emergentes. Y hoy hay una producción que es a gran escala y la logística hoy es muy eficiente, especialmente en los mercados alimentarios que desarrollados. Vamos a ver tres sistemas de cómo hacer este azúcar líquido. Y hay dos que son más históricamente de cómo se hace. Y el tercero, como Novacep piense que es la mayor forma de hacerlo. El sistema A, ¿qué pasa? La refinería produce un azúcar cristal y la refundición se hace en las instalaciones del usuario final, en la planta que hace bebida, etc. En el sistema B, hay una producción de azúcar cristal en la refinería, pero se hace la refundición directamente en la refinería. Y en el sistema C, que Novacep está presentando, podemos hacer una producción de azúcar líquido directamente en la refinería, lo mismo, pero proponemos que no se necesita que hacer el cristal. Podemos hacer el azúcar líquido. Empezamos como no es cristal, pero es un licor fino decolorado. Vamos a ver un poco más. Lo que es interesante con el sistema A es que los costos operativos que puede ser un poco variable y están en la planta del usuario final.
Lo que es bueno con este sistema es que los sistemas de disolución más recientes proporcionan un rendimiento excelente. Podemos ver el proceso, el azúcar crudo en la refinería, el azúcar crudo, la refundición, clarificación, descoloración, los evaporadores y la cristalización, etc. Y lo que pasa es que en el sistema A es el cristal, es el azúcar blanco que se transporta en el camión y se recibe en la planta del usuario final, que hace una refundición, un pulido y obtiene un azúcar líquido que se puede usar en su planta. El sistema B, por lo general, sí, lo que hay con el sistema B es que hacemos en la refinería directamente el azúcar líquido. Y es bueno porque generalmente los costos operativos en la refinería hay un mejor control. Lo que es importante que resaltar es que hay más responsabilidad porque la calidad microbiológica es fundamental para el almacenamiento y el transporte y la vida útil del jarabe. Podemos ver que así es la refinería y el cristal está obteniendo y la refundición y el pulido se hacen directamente en la refinería. Así no es cristal que se transporta en el camión, pero es azúcar líquido. Y el usuario final puede usar directamente el producto sin pulido, directamente el producto. En el sistema C es un poco diferente porque aquí no vamos a usar el cristal que está producido aquí, pero vamos a usar el jarabe descolorido que sale de esta unidad de decoración. Y vamos a bajar la coloración, vamos a bajar las cenizas con una otra unidad especial que está dedicada para obtener azúcar líquido. Si se necesita, podemos hacer hidrólisis, invertir el azúcar, un pulido y concentración, porque generalmente si es invertido se puede necesitar una concentración que es un poco más alta. Y después, el mismo que el caso B, que el sistema B, es el jarabe, el azúcar invertido o el azúcar líquido que se transporta en el camión y que se puede ser usado directamente en la planta del usuario final. Podemos comparar un poco, hacer una comparación de los costos de cada sistema. Sistema A, el histórico, con cristal, B, con azúcar líquido en la refinería, y C, azúcar líquido en la refinería, pero con licor en vez de cristal. Y cada costo está calculado y podemos ver que, por ejemplo, la cristalización hay en sistema A y B, pero no hay en sistema C porque tomamos un licor fino en vez del cristal. Calculamos cada costo y al fin podemos ver que el sistema A, la histórica, es la base del cálculo, es un poco más caro para hacer azúcar líquido por la refinería directamente, porque hay más proceso que hacer, pero hay clientes, compañías que hacen bebidas que quieren obtener directamente el azúcar líquido. Se puede vender con un premium. Y hay el sistema C, que yo pienso por la refinería es más interesante porque no hay cristalización, no hay disolución y hay un ahorro bastante, y así el costo hay menos costos para hacer este azúcar líquido. Oscar, si tú quieres continuar. Sí, gracias Antoine por el resumen de esos tres sistemas para producir el azúcar líquido. Como lo has dicho, nuestro estudio tecnoeconómico nos demuestra que el sistema número 3, que viene a ser el método moderno y recomendado, es la mejor opción entre las tres de un punto de vista de costo operativo
Aquí en esta lámina, en el diagrama de flujo en la mano izquierda, nos muestra cómo funciona ese sistema número 3. Más o menos nos dijo ya Antoine, pero podemos retomarlo otra vez. Comenzamos con el azúcar crudo, claro, en la parte de arriba. Luego clarificamos y decoloramos. Y aquí es donde viene la parte importante. Es aquí donde empezamos con dos procesos en paralelo, ¿no? Ese es el sistema C. De un lado tienes el jarabe decolorado que se dirige hacia el proceso de cristalización para ser convertido en azúcar cristalizada, el método tradicional. Y por el otro lado usas el jarabe decolorado que se dirige para producir azúcar líquido. Para resumir, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Las ventajas incluyen menor costo operativo comparado a otros métodos, más o menos una reducción de 30%. También otra ventaja es la flexibilidad para poder balancear la producción entre azúcar líquido y azúcar cristalizada, dependiendo de la temporada y dependiendo en la demanda de ambos productos. Otra ventaja es la opción de poder aumentar la capacidad de la planta, de la refinería, sin tener que generar melaza, sin tener que generar más volumen de melaza que puede aumentar los gastos, los costos dentro de la refinería. Anda la última lámina, Antoine. Y por último, la última ventaja es que esta modificación abre las puertas para producir nuevos productos de más alto valor, derivados del azúcar líquida. Por ejemplo, usando diferentes procesos adicionales como hidrólisis catiónica y pulimiento, se pueden producir jarabes invertidos de 66% a 95%, por ejemplo. Con tecnologías de separación de Novacep, como la cromatografía industrial, también se pueden producir fracciones de jarabes de glucosa y de fructosa. Y con conversiones enzimáticas adicionales se pueden producir aún más azúcares de valor agregado, por ejemplo, como el producto fructo-oligosacáridos. Bueno, entonces, este es el resumen de las ventajas y con eso concluimos el último estudio de caso y podemos ir a la sección de preguntas. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Entonces iniciamos con esta sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta ¿es conveniente aclarar que el sistema A es diferente el producto al sistema B? La diferencia es quién está pagando la disolución y el pulido. Y hay mercados donde es más interesante y hay clientes, grandes compañías de bebidas que conocemos, que prefieren que recibir directamente el azúcar líquido porque no quieren que comprar una unidad de disolución, de refundición o una otra unidad de pulido. Pero lo que podemos ver es que de A a B no hay tan diferencia. 10% es un poco, pero es posible que venderlo, el producto, con un premio. Y depende del mercado, puede ser interesante. Perfecto, Antoine. Bueno, Juan Mendoza nos levantó la mano. Le damos paso para que nos pueda compartir su pregunta. La pregunta es la siguiente. No nombraron o no hicieron mención de que para poder producir el producto C tiene que haber acuerdos con clientes, o sea que tiene que haber una especie de matrimonio para que ese azúcar sea consumido como un compromiso. Representamos el caso de un punto de vista solamente del lado de producción y de tecnología. En el lado comercial, sí. Yo mismo desconozco de los acuerdos que se tienen que hacer con los usuarios finales, pero si tú conoces esa industria, claro, puede ser un desafío.
Antoine, ¿tú tienes algún comentario sobre eso? La pregunta es, no es una pregunta, es un comentario de que pueden haber dificultades con establecer una producción de azúcar líquido sin antes tener un acuerdo ya con un cliente. Sí, totalmente, es como el huevo y la gallina, ¿sí? Es que se necesita un mercado para comprar las unidades o se necesita unidades para que el mercado arriba. Todo el tiempo es un juego que hay y yo pienso que realmente es posible, porque yo le he visto, tenemos referencia, por ejemplo, en Indonesia, donde es muy difícil, porque en Indonesia hay muchas islas y la logística es muy difícil, pero hay plantas industriales que quieren que no pagar por una otra unidad de refundición o de pulido y quieren un azúcar líquido directamente. Ya, depende del mercado, depende de lo que las plantas quieren en su región. Lo entiende. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, para el caso del sistema C, ¿es necesario utilizar carbón activado para eliminar olores luego del paso por la resina que elimina cenizas? Depende del mercado. Por ejemplo, si tú quieres vender tu azúcar líquido una grande industria de bebida que conocemos, las especificaciones es tan difícil difícil. La color es muy baja, las cenizas están muy bajas. Así, si la color típicamente por un azúcar líquido por las bebidas es menos de 45 ICUMSA, y así se necesita lo que yo llamo pulido, es típicamente carbón, powder, carbón. Porque una color tan baja no se puede manejar solamente en una unidad. Pero hay otros mercados. Por ejemplo, se necesita azúcar líquido por industria donde se hace ingredientes alimentos. Y acá no se necesita todo el tiempo una color que es más baja. Y aquí el carbón ya no está todo el tiempo necesitado. Perfecto, Antoine. Vamos con la siguiente pregunta y es, para el azúcar líquido, ¿hay riesgo de contaminación microbiológica? ¿Cómo se garantiza la asepsia del producto final? Sí, es una pregunta que es muy importante en esta industria. Lo que podemos hacer es hacer hay una unidad de lo que llamamos pasteurización, es que llevar la temperatura del jarabe rápidamente y que bajarlo rápidamente. Es el mismo que está utilizado en las industrias de leche, por ejemplo, y da la posibilidad que matar las bacterias sin dar color al jarabe. Y también lo que queremos hacer es poner una unidad de filtración que es más fina, pero con placas celulosas para ser seguro que las bacterias que se han matado, el cuerpo no se va en el producto final. Y también hay plantas donde se hace una esterilización con UV. Hay gente que dice que con la concentración del jarabe no es tan eficaz, no es tan, ¿cómo se dice? Eficacio, eficaz. No es tan eficaz. Yo pienso que puede ser una buena manera
que ser seguro que la calidad del jugo, del azúcar líquido es optimal. Listo, Antoine. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué temperatura mantienen el azúcar líquida para evitar la contaminación microbiológica? Lo que es que durante el proceso hablemos de típicamente 70-80 grados, pero no es una historia tan de microbiología, pero es más una historia de viscosidad, porque con una concentración de 67 o 70 Brix, no es tan fácil que manejar el jugo si la temperatura no está alta. También, entonces, después, el Brix es más alto, más de 60. Y aquí, si se hace bien la purificación y lo que yo he dicho, la filtración y el UV, etcétera, no se necesita que haya una temperatura muy alta todo el tiempo en el camión, por ejemplo. No hay un sistema para tener una temperatura muy alta en el camión, no es el caso. Lo que es importante es que utilizar el azúcar líquido en más o menos 2 o 3 semanas. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta. Es, ¿cómo está el mercado en cuanto a la demanda del azúcar líquido? En general, yo no sé exactamente, porque exactamente es lo que yo he dicho en la primera lámina. Es que es un mercado que está desarrollando, que ha desarrollado bastante y que continúa a desarrollar. Y yo pienso que es una buena manera que tomar el producto de la refinería a la planta que hace bebida o ingredientes, alimentos. Yo no tengo un número, una cifra exacta por el mundo o por una región, pero yo puedo decir que es un mercado que está desarrollado. Sí. Listo, Antoine, muchísimas gracias y finalizamos ya con esta sesión de preguntas. Les recordamos a los usuarios, a los asistentes que están con nosotros, que las preguntas que no fueron resueltas se las vamos a responder directamente vía correo electrónico. Muchas gracias, Antoine, Oscar, por esta sesión. Quisiera, por favor, que nos compartieran los contactos también donde nuestros asistentes pueden comunicarse con ustedes, de pronto si les requieren de su asesoría, también de comunicarse con ustedes. Sí, eso va a ser muy importante y queremos que sea muy claro que nosotros estamos disponibles. Otra vez, Antoine y yo trabajamos desde Filadelfia, en Estados Unidos, así que no estamos muy lejos y no hay mucha diferencia de tiempo con Latinoamérica. Así que, por favor, si tienen algunas preguntas o quieren charlar de algún proyecto o algo técnico, llámenos o contáctenos por correo. Aquí esta última lámina que tenemos es solamente mostrando algunas cuentas grandes que tenemos con nombres reconocidos en la industria, que son referencias de nosotros. Oscar, no solo en Latinoamérica, pero mundialmente también. Quizás podemos tomar solamente 2 o 3 minutos para hablar un poco del VHP. Sí, claro. Y esta última lámina es para decir que, y es una discusión que teníamos antes de la presentación con una persona aquí, es que hay un proceso que no va a ser developado y que estamos trabajando sobre ahora. Es que en el moliendo es que poner una unidad de microfiltración para aumentar la calidad del jugo. Y con esta microfiltración es posible que obtener directamente en la molienda un azúcar de calidad más alta, como un VHP.
Y lo que es bueno es que si la calidad es suficiente, se puede vender directamente el azúcar de este moliendo. Y si se necesita que el azúcar es un poco mayor por la calidad, lo que es muy importante que decir es que el azúcar que se produce en el moliendo con la microfiltración, cuando se hace la refundición en la refinería, ya no se necesita clarificación en la refinería. Y es una cosa que puede ser muy interesante por las empresas que trabajan juntas, molienda y refinería. ¿Otras cosas que tú quieres que decir, Oscar? No, no, para mí está bien. Perfecto. Bueno, le recordamos a las personas que quieren recibir la memoria del webinar que nos pueden copiar a través del correo electrónico capacitacion@tecnicana.org y nosotros les estaremos compartiendo la memoria webinar. Igualmente les agradecemos a todos por participar, por estar conectados con nosotros y a nuestros conferencistas también por el tiempo y la dedicación de los conocimientos que nos compartieron en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, luego. Victoria.